Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Alba Clemencia Mendieta, curso Ingeniería Ambiental en la Universidad UNAD. La fase es la 4 de la práctica de metodología ambiental, la exposición del trabajo de comuna Minogasqui. Los elementos competencias a desarrollar. Observamos que en el componente a desarrollar la temática del abordo del componente práctico, bacteriología de arqueas y bacterias, microbiología, micología, hongos y omicetas, fundamento de metabolismo microbiano, metabolismo especial, metabolismosis, metabolismo especial, reducción del azufre, fundamentos de ecología microbiana, comunidades microbianas de agua, comunidades microbianas de suelo, comunidades microbianas de aire, asociación de plantas, asociación con animales, el inicio del proceso y pues los elementos que vamos a necesitar para el proceso, los materiales. Vamos a necesitar la botella plástica rotulada con su nombre y código, de boca ancha. Se puede hacer un frasco, en este caso pues utilicé una botella de gaseosa transparente grande de 2,5 litros. Material tiene que ser completamente transparente, logo de negro previamente con una planta de tratamiento de agua residual, agua de charca, estancada de varios días, o lago, a la medida de la posible para tomar las muestras, tener en cuenta las medidas de protección personal, papel periódico picado, materiales orgánicos, hojas secas de árboles, plásticos y PET en bolsa plástica transparente, puntillas o hierro picado. En este caso pues utilicé las puntillas. Los elementos básicos de protección de bioseguridad, pues utilicé la bata, la tapabocas, los guantes y los residuos orgánicos, que también pues le echamos acá a la botella, como el periodo picado y todos los elementos que ya he nombrado. También pues se tapó con el papel vinipel, roturando la botella y llevándola a un lugar, eso fue del primer día, llevándola a un lugar donde le dé la luz solar para que acelere más ligero el proceso. Bueno, el día primero pues es lo que les estoy acabando de decir. Y los materiales que se incorporaron en eso fue en la botella de la columna, fue la materia orgánica, las hojas secas, el papel periódico picado, las cáscaras de fruta, de pilla y mango, cáscaras de huevo, agua residual de charca, una puntilla teniendo todos los elementos del proceso de se tapa la comuna del papel vinipel. Pues se utilizó también en el siguiente, eso fue el primer día. En el segundo día se observa que se monitorea cada 24 horas la evidencia que las hojas quedan en la superficie del lodo, se encierra el agua, aclara un poco, hay presencia de olor de descomposición. El día segundo pues en la fecha pues es 03 del 05 del 2020. Las características también de los elementos utilizados pues también fue el agua de charca, se disminuye turbidez en ese segundo día, un poco clara. El papel periódico se desatura y queda en el fondo. Las hojas secas se mantienen en color y no se sumerge, pues una parte queda en la parte de encima y la otra pues sí queda sentada. Las hojas secas mantienen su color y no se sumerge. La puntilla se oxida y se mantiene en el fondo.
Las cáscaras de fruta pues se observa como viscosidad y se mantiene en una superficie. El día 3 pues se observa que acá es un poco claro, la materia ya pues está un poco asentada y se observa los dos cuerpos separados en medio del agua de oscuro y un poco se observan turbidez pequeñas en la superficie del agua en las hojas secas. La fecha es el 04 del 05 del 2020, día 3, y las características de cambio de elementos utilizados. El agua de charca pues se ve un poco opaco, ¿sí? El papel periódico continúa asentado, las hojas secas continúan en la superficie, la puntilla continúa asentada, las cáscaras de fruta pues se acentúan en el fondo. Pues ahí se ve que pues todavía así se observa hasta ahora empezando ya no se ve así como mucho cambio, y pues el día 4 ya se ve monitoreado las 24 horas, se evidencia 1 hora 3 cuerpos separados en medio del agua. Se oscurece un poco más, se observan que se ve ya con burbujas en la superficie del agua, de las hojas secas, el color gris, hay presencia de mal olor tolerable, o sea que todavía se puede tolerar. La fecha 05 del 05 del 2020, las características del cambio de los elementos utilizados en el agua de charca, pues se ve un poco oscuro, más que el día anterior. El papel periódico pues continúa asentado, las hojas secas pues también continúan en la superficie de la totalidad oscura. La puntilla continúa asentada más en la oxidación, las cáscaras de fruta pues mucha viscosidad y se empieza a deshacer. El día 5 pues ahí, como pueden observar, se puede ver que se monitorea las 24 horas y se evidencia hora de su cuerpo en medio de los otros dos. Están asentados, el agua oscurece más y se observan en la superficie espuma color beige y el agua de las hojas secas color gris. Hay presencia de mal olor tolerable. Eso es el día 5 del 2020. Las características del cambio de elementos utilizados, pues el agua de charcas se observa un poco oscura, el papel periódico continúa asentado, las hojas secas pues continúan en la superficie total oscura, la puntilla continúa asentada y más oxidación, las cáscaras de fruta mucha viscosidad y empieza a deshacer. En el día 6, las características y cambios de los elementos utilizados, pues en la fecha, el 7/05 del 2020, se observa, se monitorea las 24 horas, se evidencian los dos cuerpos orgánicos y los otros elementos están sentados en el agua, tienen una totalidad de su color amarillento oscuro. Se observan en la superficie más espuma de color beige, el agua de las hojas secas de color gris. En las características del cambio de los elementos utilizados, pues el agua de la charca pues un color amarillo oscuro, el papel periódico pues continúa sentado, no se ve que se haya deshecho, el papel periódico pues continúa sentado, las hojas secas pues continúan en una superficie de totalidad oscura, la puntilla pues continúa sentada y más oxidable. En las cáscaras de fruta pues mucha viscosidad y se deshacen en el fondo. Esto es del día 6.
Y pues en lo que hemos visto, pues se observa de que ya eso pues está ya en un proceso, y pues tenemos una serie de preguntas a desarrollar, que es analizando y que nos hacen que por qué se forman manchas negras en el lodo. Entonces pues es una pregunta muy importante, porque a base de lo que estamos haciendo pues podemos observar el por qué se hacen esas manchas negras. Como podemos ver en la gráfica, el lodo tiene una reacción química y, y es un, como podemos ver en el hierro, pues eh, se unen para formar sulfato de hierro, que se precipita de color negro, y el fenómeno que va en forma de burbujas para el experimento hacia la muestra. ¿Por qué la parte superior de la comuna es verde? Pues podemos ver el verde tanto en el fondo como en la parte intermedia, y la comuna de arriba. En el fondo indica crecimiento anaeróbicas, cianobacterias, y que son equimoterófagos, quien dicen que el sulfato que se adhiere una mezcla de ambos, en parte de alta produciendo sulfato y aumentando el crecimiento. La parte del caso de la zona intermedia, pues la microaerofila, aparición de bacterias, pues la orgánica y oxidación de, es decir, que el quimoterófagos, quien dicen ser ion de sulfato de que hay mezcla de ambos, y en la parte alta produciendo sulfato, aumentando el crecimiento, quien quiere decir que hay una autótropo. En la parte de la zona intermedia de microfila, aparición de bacterias orgánicas, y oxidan en un diazufre, y por ella la elemental de eso, su color es verde. Aparecen las bacterias oxidadas y bacterias autótrofas. Para la zona alta, pues la comuna no todo es un azufre, la variación es con el hierro, una parte utilizando las bacterias y algas verdes, el sulfato, lo que queda de color verde en la columna. En esa parte, es decir, que todo no relaciona con hierro. La parte es utilizando las bacterias de algas, lo que queda de color verde en la columna. Y la siguiente pregunta es la 3. ¿A qué se debe el olor del huevo podrido de dicho sistema? El mal olor del huevo podrido se debe a las bacterias de las aerobias y reductoras de sulfatos, desagradando el que se genera a través de la fermentación aeróbica de la materia orgánica. Se presente en el lodo del fondo del recipiente. Estas bacterias siguen desagradando el óxido de hierro hasta llegar a la fase de microaerofílica y el aerobia de oxidando en el hierro de sulfato de azufre, la cantidad de las bacterias de algas, ¿verdad? De lo que el olor del color verde de la comuna del agua. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las fases de anaerobias, aerobias y microaerofílicas? En la columna. En la parte de la columna más rica del oxígeno, más pura el azufre, contiene microorganismos aerobios, suelen ser microorganismos flagelados, así como microorganismos flagelados, así como fotosíntesis, algas, diatomeas, cianobacterias, filamentosas. Estas ambas grandes de oxígeno y el sulfato de hidrógeno, y resulta del hidrógeno aparecen bacterias oxidadas del azufre de que oxidan, que llegan por división desde las capas inferiores del azufre elemental, que son los microorganismos misotrófagos. Estas zonas contienen
procedentes del fondo de la zona aerobia, en el cual permite la acción de